sexta Vamos a ver edición el 1.17. de Frank No, White. puede ser. No, el 1.17, porque habla de una partícula pequeña moviéndose horizontalmente a baja velocidad. Y esa es la restricción, ¿no? Tiene que ser una partícula pequeña, seguramente hay un valor límite para su tamaño. Se está moviendo horizontalmente, eso quiere decir que como es tan pequeña, la fuerza de gravedad no va a hacer que baje tanto. ¿Verdad? Eso está dentro de un fluido. Pero dije que era un flujo externo. Vamos a llamar esa velocidad V. ¿Ok? Y hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Fd es la fuerza de arrastre. La D viene de drag en inglés, que es el arrastre. La otra fuerza que actúa sobre un cuerpo sumergido y que se está moviendo, les conversaba el miércoles, es la fuerza de sustentación. Esa sería perpendicular al movimiento. Se acostumbra a denotar como FL mayúscula, porque sustentación en inglés se dice lift, L-I-F-T, como ascensor, como elevador. No era elevado. Lift, sí, lo conocía como elevador, no sabía que también aplicaba para eso. Ok. Entonces, hay una fórmula para esa fuerza. Que la llaman Stokes o Sin. Stokes fue un señor que investigó mucho sobre fuerzas, sobre objetos moviéndose en el seno de fluido. Esa fórmula dice que la magnitud de esa fuerza de arrastre que se opone al movimiento viene dada por una expresión como la que estoy escribiendo. Entonces, insisto que mientras que el problema que acabamos de terminar es un caso de flujo interno, aquí estamos en presencia de un caso de flujo externo. Es decir, el fluido no está rodeado de paredes, como en el caso anterior, que fluía en el interior de un conducto. Una pregunta. Lo que está al lado de pi, Es densidad. ¿es 3 o...? Ah, ¿Qué está donde? Antes de pi, 3. Sí. ¿y eso es densidad? Al lado de la fracción. Sí, densidad. Mu, eso sería el ¿Cómo? mu, la M, esa, la U. ¿Eso sería qué? Esa es la viscosidad. Viscosidad. 3 pi mu dB. Ajá. dB corresponde. Bueno, yo voy a escribir. D es el diámetro, que es una partícula esférica. Bien. ¿Y esa qué le trae, profe? ¿Cuál?
La F. F. Esa es la fuerza de arrastre, Ricardo. No, la de abajo. ¿De? De la P. Eso es como una P. ¿Sí? Esto. Al lado. Rho. Rho. Sí, esa es la densidad. Densidad de toda la vida. Vamos a ponerle mu viscosidad. Si no se dice nada, es la viscosidad molecular, laminar, todo eso es otro, ¿verdad? Y rho, como ustedes saben muy bien, es la densidad. Esa es la densidad del fluido. Estas son propiedades del fluido. No es la densidad de la partícula. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la pregunta? Como vimos, hay que estar atento con las dimensiones. Entonces aquí nos preguntan que si esa ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Cómo podemos verificar si es dimensionalmente correcta? Bueno, esta en el fondo es la misma pregunta de la vez pasada. Yo voy a escribir las dimensiones de FD. Voy a escribir las dimensiones del primer término del miembro derecho y deben ser de fuerza también. Si no lo son, eso no está correcto desde el punto de vista dimensional. Escribo las dimensiones del segundo término y también deben ser de fuerza. Si no lo son, está incorrecta. O sea, tienen que ser iguales, ¿verdad? Sí, señor. Tienen que tener las mismas dimensiones. Y aquí es clarito, fuerza. ¿Entiendes? Para hallar esa fuerza, yo no puedo tener un primer término en el miembro derecho con unas dimensiones de distinta fuerza. Y el segundo tampoco puede ser. Los dos tienen que ser fuerza. Ajá. Apenas estamos comenzando a estudiar mecánica de los fluidos. Pero aquí podemos ver claramente que el primer término indica que hay una componente de esa fuerza de arrastre que es de naturaleza viscosa, obviamente. Mientras que el segundo no es de naturaleza viscosa. ¿Qué otra cosa puede haber allí que se oponga al movimiento de esa partícula pequeña? Pensé, la partícula viene moviéndose y el fluido que está delante está en reposo y seguramente está a una cierta presión, pero en el momento que ella se mueve induce movimiento en el fluido. Entonces el fluido tiene velocidad. Ajá, pero ¿de dónde vino esa velocidad? Eso no puede venir por obra y gracia, como decía, del Espíritu Santo. ¿Okay? Y eso tiene que alterar las propiedades del fluido. ¿Como cuál? Como la presión. O sea, el hecho de que la masa fluida que está en reposo esté a una cierta presión y luego penetra allí una partícula que mueve algo de ese fluido, indica que puede haber un cambio de presión. Entonces yo puedo tener una presión en el hemisferio derecho y otra presión en el hemisferio izquierdo. Y entonces puede haber una fuerza neta debido a presión en la dirección longitudinal. Eso lo llaman como una componente de forma. O sea, la forma del cuerpo y su movimiento altera la presión del fluido. De tal manera que, repito, la presión de un lado, el delantero, y la presión del otro lado, del trasero, pueden ser distintas. Entonces queda una fuerza neta. Eso también afecta el arrastre. Eso lo llaman arrastre. Hay arrastre viscoso, que es el primer término, y arrastre de forma, que es el segundo. Todo eso ocurre allí.
Bueno, como dije, en realidad, verificar si es correcta una repetición del problema anterior. Yo traigo esto porque el que nos interesa es el que viene, el problema que viene. Y aquí vemos que la viscosidad es responsable de la existencia de los esfuerzos cortantes, de todos los esfuerzos cortantes, y una parte ínfima de los esfuerzos normales. El grueso de los esfuerzos normales es presión. Hasta tal punto que ese esfuerzo normal de viscoso, nosotros en este curso no tenemos que pararlo, para nada. Entonces, sí es razonable lo que dice esa fórmula, que la fuerza que el fluido ejerce sobre la partícula cuando se mueve tenga componente viscosa y tenga componente de presión. Pero fíjense cómo llega la presión, como por un camino un poco ahí enredado. La partícula, repito, altera la velocidad y la velocidad altera la presión. ¿Y nosotros sabíamos algo de eso? Claro. En Termo 1 no vimos algo de toberas y difusores. ¿Cómo era el mecanismo allí? Cambio el área, cambia la velocidad. Cambia la velocidad, cambia la presión. ¿Cómo voy de cambio de área a cambio de velocidad? Conservación de la masa. ¿Cómo voy de cambio de velocidad a cambio de presión? Primera ley de la termodinámica. Entonces eso tiene su caminito. ¿Puedo yo mirar así todos los problemas? Bueno, a veces tengo que utilizar la conservación de la cantidad de movimiento, mejor conocida como la segunda ley. Y la segunda ley siempre está allí cazándome. Ella me deja ver a través de ella. Pero de pronto pasa como cuando uno se traga el semáforo y el vigilante lo está cazando. Ciudadano, ¿por qué cruzó eso en luz? Bueno, ya ustedes saben cómo termina muchas veces eso. Así le pasa a la segunda ley. ¿Por qué hago esta referencia? Tenemos 5 dedos en la mano. Para hacer las cuentas, 3 herramientas principales: masa, energía y cantidad de movimiento. La segunda ley está escondida. Y no es lo mismo hacer el balance para un líquido que para un gas. O sea, la constitución de la materia es importante. Esos son los 5 dedos. Pero lo importante son las 3 leyes que me permiten hacer balance. La entropía no se conserva. Yo puedo hacer un balance. Ustedes recuerdan en termodinámica el concepto de generación de entropía. A lo que yo coloco la generación de entropía puedo hacer como un balance. O sea, no me queda ni un ápice de entropía sin tomar en cuenta. Las relaciones constitutivas que tienen que ver con la materia, esas no son de conservación. Esas son conexiones entre las propiedades. La ecuación de conservativa típica es la ecuación de estado. PV igual a RT. Ahí no hay ningún balance de nada. Hay gases que tienden a comportarse como dice esa ecuación. Pero hay otras sustancias como el agua líquida que tienden a comportarse como rho constante. Esas son ecuaciones constitutivas. Entonces, las 3 importantes nuestras son, insisto, masa, energía y segunda ley de Newton. Ok. Recordemos eso y vamos a ponerlo de una vez como directo. Fuerza. Mu. No, la fuerza primero. Primero va la fuerza. Ah, sí. Correcto. M, L.
Me pregunto que si esto es igual a lo que viene a continuación. Entonces, se pueden chequear. Sí, lo estaba chequeando ahorita más temprano. Viscosidad puede venir dado por fuerza, por tiempo Sí, eso sobre que estoy área viendo aquí, ¿cuál fue la que puse? Pero ahora no la veo bien. o masa sobre longitud por tiempo. Esa misma la que puse. Correcto, gracias. Eso. Profesor, antes de que continuemos con la ecuación de dimensión, ¿cuál era la segunda pregunta que no la escribo? Ajá. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ah, no. No, hay un otro problema. No es una segunda pregunta, es un segundo problema sobre ese mismo top. No, aquí hay una sola pregunta. ¿Es Ah, ya. Bueno, efectivamente, todo esto que está aquí, pueden ustedes verificar que da por lo tanto, sí es dimensionalmente correcto. ¿Me chequear? Profe, le faltó el más. ¿Ah? Le faltó el más. Se ve como si todos estuvieran multiplicando. Le faltó el más. Ah, sí, tiene razón. Gracias. Ajá, profe, mire. El mu lo sustituimos por qué? ML sobre T. ML Sobre T. sobre T. Ok. El D por L, ¿verdad? El D por L, sí. ¿Y el la B? velocidad L sobre T. L sobre T. No es que está sustituyendo eso, sino las dimensiones de mu, Claro. Sí, sí. ok, las dimensiones de V, de D, las dimensiones de V. Ok. La de la densidad vendría siendo masa sobre, Volumen. bien, el diámetro al cuadrado L cuadrado y la velocidad al cuadrado L cuadrado sobre T cuadrado. Eso es correcto. Entonces, esas de ahí, al momento de sumarse, le va a quedar de abajo, ¿verdad? Sí, No es un momento sumar. Cada una de ellas tiene esto que está aquí. Ahí. Porque recuerda, si tú las puedes sumar, tienen que tener las Las mismas mismas dimensiones. dimensiones. Ok. Listo. Si no, no las puedes sumar. Ok. Aquí podemos aprovechar este problema para terminar el análisis dimensional. El primer paso de análisis dimensional es establecer las dimensiones de las variables involucradas. Eso está ahí. El resultado del análisis dimensional es transformar la relación inicial, que es esa que está allí, en otra donde aparezcan unas nuevas variables. Y esas nuevas variables tienen que ser adimensionales. Bueno, ¿y por qué puedo hacer yo esta variable dimensional? Ahí hay tres términos, uno en el miembro izquierdo y dos en el miembro derecho. No tienen los tres las mismas dimensiones. O sea que si yo divido, por ejemplo, el miembro izquierdo por el primer término del miembro derecho, eso me queda dimensional. Entonces, es facilito. Es tan fácil como es. Lo que sucede es que cuando veamos el tema, yo no voy a tener realmente la expresión, la ecuación. A mí lo que me van a decir es cuáles son las variables. Si este fuera un problema de análisis dimensional, el enunciado sería así.
El flujo de una partícula pequeña, perdón, el flujo, el movimiento de una partícula pequeña de diámetro d, que se mueve a velocidad v, lentamente y horizontalmente en un fluido de densidad ρ y viscosidad μ, genera una fuerza que se opone al movimiento. ¿Qué me están diciendo allí? F de la fuerza generada es función del tamaño, de la velocidad y de las propiedades del fluido. Eso es lo que me están diciendo. Me hacen la siguiente, me solicitan lo siguiente. Realice el análisis dimensional e identifique los parámetros dimensionales que gobiernan ese fenómeno. Fíjense ustedes. Esas 1, 2, 3, 4 variables que están en el miembro derecho, las puedo llamar yo las variables independientes. Porque esta es la variable dependiente, ella depende de mí. Entonces, en el análisis dimensional, esa relación se transforma en otra, donde hay nuevas variables. Y esas nuevas variables son parámetros adimensionales. Y debe haber un parámetro adimensional para la variable dependiente, para la fuerza de arrastre. Es el parámetro clave, es el que más nos interesa. O sea, tiene que dar adimensional de ambos lados. Todo. Como aquí tengo la ecuación, que no es lo usual al principio, yo voy a generar ahora una nueva ecuación donde solamente van a aparecer parámetros adimensionales, pero van a aparecer los mismos dos términos. O sea, el número, 1, 2, 3. Aparece el miembro izquierdo y aparece el miembro derecho con dos términos. ¿Cómo lo voy a hacer? Cojo esto, básicamente, y lo divido por esto. Básicamente. Vean cómo lo voy a hacer. La ecuación o la fórmula se puede expresar adimensionalmente. Aquí estamos ya casi viendo análisis dimensional. Hay varias maneras de hacer esto, pero yo voy a agarrar la que les dije. Miren lo que voy a hacer. O esto que está acá, y lo voy a dividir, y ya les voy a decir por qué. Esto tiene dimensiones de fuerza, y esto tiene dimensiones de fuerza. Entonces, este producto tiene dimensiones de fuerza. Divido todo por esta cantidad que está aquí. Ahí lo pueden ver. ¿Y por qué le puse 2? Bueno, porque si yo pongo 2 allí, primero no altero la naturaleza dimensional, ¿verdad? Porque 2 es un mero número. Eso no tiene dimensión. Y segundo, me queda b cuadrado sobre 2. Y eso lo identifico con una energía cinética. ¿Ok? Pero cualquiera puede decir, a mí no me gusta, a mí no me cae bien la energía cinética. Yo quiero dejar b cuadrado. Perfecto. No hay problema. ¿Ok? Si hacen ustedes eso, pueden comprobar, y eso lo tienen que ustedes hacer por su cuenta. Esta es la parte del problema que dejo para que ustedes completen. Es decir,
Si ustedes hacen esa división, este término se transforma en este que está aquí, donde esta cantidad RE es el famoso, porque es famoso, número de Reynolds. Reynolds fue la primera persona, creo que era inglés, que mostró mediante unas fotografías la gran diferencia que había entre flujo laminar y flujo turbulento. O sea, Reynolds fue un estudioso de los efectos viscosos. Los efectos viscosos son amortiguadores. Entonces, cuando el número de Reynolds crece, los efectos viscosos se van debilitando frente a otros efectos. Y literalmente el fluido hace lo que le viene en gana. Y allí surge el desastre del flujo turbulento. Pero eso es como esas personas que tienen todo desordenado en el cuarto, pero saben dónde está cada cosa. O sea, es un control que se puede estudiar, es un desorden que se puede estudiar, quise decir. Un desorden que está controlado. Porque el flujo sigue avanzando por la tubería como debe hacer, pues, de entrada a salida, pero lo hace desordenadamente. Literalmente es como si yo dijera, yo puedo ir de aquí hasta allá con una especie de formación militar, pero yo también pudiera ir de aquí hasta allá haciendo esto. Todos los movimientos al mismo tiempo, ¿entiendes? Yo vengo, me echo un poquito para allá, un poquitico para acá, subo, bajo, giro, tal, acelero, desacelero. Pero yo termino llegando yo. Pero todo desordenado. Y con el agravante de que esto que está acá nadie lo puede predecir, nadie puede saber cuándo yo voy a girar hacia acá o hacia acá, en cualquier momento. ¿Okay? Pero yo voy para allá. Esa es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Y eso se puede cuantificar a través del número. Mire, un cambio de variable. ¿Cuántas variables están involucradas aquí? Cuenten. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso es lo que voy a decir? 5 variables. ¿Cuántas quedaron ahora? 2. Es decir, se redujeron las variables en 3. Eso no es casual, ese número 3. ¿Saben qué significa? ¿Por qué viene el 3? Porque yo nada más necesité las dimensiones, longitud, tiempo y masa para expresar las dimensiones de las variables involucradas. Si yo hubiera necesitado solamente 2, la reducción hubiese sido de 2. Aquí fue de 3 porque yo utilicé las 3. Entonces, lo primero es que hay un cambio de variable y se reduce el número de variables. Y lo segundo es que las nuevas variables son adimensionales. No tienen dimensión. Profe, el cambio de variable es sustituir el FD sobre densidad B cuadrado de Eso lo llaman una variable. Sí. Sobre, y ese le ponemos que SD. Este es el famoso, porque también es famoso, coeficiente de rango. Bueno, vamos ahora al 1.18.